¿Hemos visto ya ese tema? No, ¿ve? ¿O sí? No recuerdo. Sí, doctor. Estamos en el pago de impuestos. Ah, ya. ¿Hasta qué artículo hemos llevado? ¿O ya hemos terminado? ¿Tienes hasta qué artículo hemos llevado? Roxana. Doctor, artículo 394. La propiedad agraria individual se clasifica en pequeña, mediana y empresarial en función a la superficie y a la producción. Ahí. Hola. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí. doctor. Ya. Roxana, ¿tienes hasta qué artículo hemos llevado? Hemos tocado, doctor, el artículo 293 y el artículo 394 de la propiedad agraria individual. Su clasificación. No te he escuchado. ¿Qué artículo? 394, doctor. Hola. Sí, doctor, se le escucha.
Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor, le escuchamos. Sí, se escucha, doctor. Ya. ¿Qué Se escucha, artículo doctor. me dijo Roxana que estábamos? 394. 394. Estuvimos empezando entonces. Bien, a ver, si no me escuchan, me avisan por favor, ¿ya? Se está cortando cada rato. Cuando hablamos de del 394 de la Constitución Política del Estado, esta hace una clasificación de la propiedad agraria, pequeña, mediana, empresarial y propiedades colectivas. Creo que ya habíamos hablado, ¿no ve? La ley 3545 en su artículo 41 establece 6 tipos de propiedad: solar campesino, pequeña propiedad, propiedades comunarias, tierras comunitarias de origen, mediana propiedad y empresa agropecuaria. ¿Sí? Creo que también les dije, a ver, la ley 3545 ha sido promulgada el 2006 y obviamente la Constitución Política del Estado el 2009. Pero aquí hay una particularidad: si bien debe regir la supremacía de la Constitución, pero también es claro que después de haberse promulgado la Constitución, obviamente genera nuevos marcos jurídicos o parámetros, en este caso sobre todo en materia agraria, ¿sí? Y lo que corresponde es que se promulgue una nueva ley con estos nuevos marcos o nuevos parámetros establecidos en la Constitución Política del Estado, ¿sí? Pero a la fecha, en varias áreas del derecho, no en todas, en civil, en penal, se han promulgado nuevas leyes y sus reglamentos, excepto en materia agraria, ¿sí? La vez pasada había un intento de modificación a la ley, pero solo con referencia a la declaración de patrimonio familiar inembargable de la pequeña propiedad, ¿sí? Pero después no hubo más. Entonces, en consecuencia, lo único que queda es aplicar la ley vigente, es decir, la ley 3545. En consecuencia, debemos reconocer 6 tipos de propiedad, ¿sí? Habla también sobre las extensiones máximas y mínimas de la propiedad agraria. La superficie máxima, como se habrán podido percatar, el 2009, antes de promulgar la nueva Constitución Política del Estado, el entonces presidente promovió una consulta ciudadana, un referéndum, donde la pregunta era si debía ser el máximo de la propiedad agraria 10.000 hectáreas o 5.000 hectáreas. Obviamente ha ganado 5.000 hectáreas. Entonces, nadie puede tener más de 5.000 hectáreas. Pero a ver, hay una realidad. Ustedes saben que la ley aplica
para lo venidero, es decir, si hoy día se promulga, de hoy en adelante, nadie más puede tener más de 5.000 hectáreas. Pero como entenderán muchas personas o sectores, antes del 2009 tenían más de 5.000 hasta 500.000 hectáreas, como el caso de Branko Marinkovic y otros, ¿no? Entonces, la realidad es que los que han obtenido propiedades o títulos ejecutoriales antes de la promulgación del 2009, obviamente tienen mucho más de 5.000 hectáreas de terreno. Pero del 2009 en adelante, para nadie más se ha titulado las 5.000 hectáreas. ¿Sí? Ahora, la ley prevé la indemnización para aquellos propietarios, por decir que tuvieran más de 5.000 hectáreas, por decir 6.000, ¿sí? Bueno, si estuviesen cumpliendo la función económica social en las 6.000 hectáreas, pues lo que corresponde es que el Estado pueda expropiar esa propiedad pagando una indemnización justa por estar cumpliendo la función económica social. Para el caso de que no estuviese cumpliendo la función económica social, lo que corresponde es la reversión al Estado. ¿Sí? Bien. Bueno, y cuando hablamos de la mínima, en honor a la verdad, en la ley 3464, ni en la 1715, ni en la actual 3545, no establece el mínimo de la propiedad agraria. Es decir, una pequeña propiedad puede ser, no sé, en el Valle Central de Cochabamba, hasta 6 hectáreas. En el lado del oriente, 20, 50, 100 hectáreas podría ser pequeña propiedad. O hacia abajo, si vamos, podría ser una pequeña propiedad, 1 hectárea, es decir, 10.000 metros cuadrados. Podría ser pequeña propiedad 5.000, podría ser 1.000, 500 o hasta 300 metros cuadrados, ¿no? Es decir, no existe un límite real del mínimo de la propiedad agraria, ¿sí? Y por eso hay tanto fraccionamiento de la propiedad agraria. Bien, ¿de qué más habla? Habla también de que se garantizan los derechos legalmente adquiridos por propietarios particulares cuyos predios se encuentren ubicados al interior de territorios indígena originario campesinos. Habla de la indivisibilidad de la propiedad agraria. ¿Alguien, Roxana, puedes leer el 48 de la ley? Roxana. Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha, doctor. Sí, doctor. ¿Se escucha? Ya, a ver, para hacerlo un poco más dinámico, el 48 de la ley establece la indivisibilidad de la propiedad, de la pequeña propiedad, es decir, la propiedad agraria no podrá dividirse en superficies menores a la establecida para la pequeña propiedad, es decir, nadie puede dividir en superficies menores a la establecida para la pequeña propiedad, pero aquí hay una realidad, lo que decíamos,
no existe límite en el mínimo de la pequeña propiedad, pero es más, en la redacción última dice, excepto sea resultado del proceso de saneamiento. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo 10.000 metros cuadrados calificado como pequeña propiedad, ¿sí? No sé, se me imagina, si tengo 3 hijos, divido a 3.300 cada parcela, lo someto a saneamiento y otra vez por 3.300 me van a dar título de pequeña propiedad. Y si ese hijo tiene otros 3 hijos, de a 1.000 vamos a someter a saneamiento, nuevamente le van a dar un título ejectorial por 1.000 metros cuadrados, ¿sí? Entonces, un poco ahí está el vacío de la ley. Ahora, también dice, constituye patrimonio familiar inembargable. Es decir, ¿qué es inembargable? O sea, ¿qué es cuando se refiere y establece que una propiedad agraria constituye patrimonio familiar inembargable? Quiere decir lo mínimo vital para la subsistencia del titular y su familia. Es decir, si yo tengo como parte de mi patrimonio un único taxi con el cual trabajo para el sustento de mi familia, así tenga deudas, no me pueden embargar esa mi única fuente de subsistencia, ¿sí? A eso se conoce como patrimonio familiar inembargable. Ahora bien, en otras áreas, por decir lo que les decía, si bien mi taxi es lo único que tengo para subsistir, yo debo declarar judicialmente ese mi taxi como patrimonio familiar inembargable para que no me rematen o no me puedan quitar, ¿sí? Pero en materia agraria, las pequeñas propiedades no necesitan declaración judicial alguna. El solo hecho de constituirse o solo hecho de ser declarado como pequeña propiedad ya representa o tiene ese carácter de patrimonio familiar inembargable sin declaración alguna. El solo hecho de que ha sido clasificado o calificado como pequeña propiedad. ¿Sí? Bien. Hablamos del pago de impuestos por declaración constitucional y además de la ley 3545, la pequeña propiedad no paga impuestos, incluidos los bienes inmuebles al interior de ella, es decir, ni siquiera la casa paga impuestos. Solo los bienes muebles, el automóvil, otras cosas, sí paga impuestos, ¿sí? Ahora bien, pero estamos hablando de los impuestos anuales. El impuesto anual no paga, pero el impuesto a la transferencia sí paga, pero no paga en su valor real, sino hay un formulario para las propiedades agrarias, el formulario 430, que es prácticamente simbólico el pago,
¿Sí? Solo eso se debe pagar, que es el impuesto a la transferencia. ¿Qué más? Eso básicamente. Dame un segundito, por favor.
Bien, continuamos, por favor. $3.95. ¿Alguien puede leer? ¿De la Constitución o de qué ley, doctor? De la Constitución Política del Estado. Aquí, doctor. Ya. Artículo 395. Parágrafo primero. Las tierras fiscales serán dotadas a indígena, originario, campesinos, comunidades interculturales, originarias, afrobolivianos y comunidades campesinas que no las posean o las posean insuficientemente, de acuerdo con una política estatal que atienda a las realidades ecológicas y geográficas, así como a las necesidades poblacionales, sociales, culturales y económicas. La dotación se realizará de acuerdo con las políticas de desarrollo rural sustentable y la titularidad de las mujeres al acceso, distribución y retribución de la tierra, sin discriminación por estado civil o unión conyugal. Parágrafo segundo. Se prohíben las dobles dotaciones y la compraventa, permuta y donación de tierras entregadas en dotación. Parágrafo tercero. Por ser contraria al interés colectivo, está prohibida la obtención de renta fundiaria generada por el uso especulativo de la tierra. Bien. Algunas puntualizaciones y además algunas modificaciones respecto a la anterior Constitución Política del Estado. ¿Ya? Aquí se dice que las tierras fiscales serán dotadas en favor de pueblos y comunidades indígenas, originario, campesinos. Es decir, el Estado, al ser dueño originario de las tierras, es quien debe transferir en favor de los estantes y habitantes de este país, pero solo a través de dos institutos, de la dotación y de la adjudicación. Es decir, el Estado va a dotar solamente de manera colectiva en favor de pueblos y comunidades indígenas, originario, campesinos. Y al resto, como a nosotros, personas individuales, nos va a adjudicar. Lo que quiere decir es que nos va a vender la propiedad agraria. ¿Sí? Ahora bien, con respecto al acceso y la titularidad de las mujeres, hasta antes de la promulgación de esta nueva Constitución, si quieren, bueno, hace varios años atrás, a la mujer se la consideraba como algo accesorio a la figura del varón, es decir, en los títulos ejecutoriales en particular y en toda documentación de transferencia, solo se ponía, a veces solo el del varón, que se sobreentendía que era de la mujer más, ¿no ve? Pero hoy, por mandato constitucional, y además se ha regulado esto, por lo menos más en materia agraria, es que hoy por delante, es decir, primero se debe poner el nombre de la mujer y después del varón. ¿Sí? Eso está reglamentado y obviamente se debe poner con carácter prioritario primero el nombre de la mujer y después recién del varón. ¿Sí? Bien.
También habla de la prohibición de las dobles dotaciones. A ver, gracias a la figura de la dotación, ustedes saben que la dotación en esencia es regalo, es decir, de forma gratuita. Pero gracias a la modificación de la Constitución Política del Estado, a ver, ¿qué acontece? Antes de la promulgación de esta Constitución, en las áreas rurales, por eso se han hecho famosos las organizaciones sindicales, por decir, por solo hablando del dirigente principal, ¿no ve? En una comunidad se fraccionaban las propiedades agrarias, es complicado explicarles sin pizarra, pues, pero bueno. Por decir, habían 1000 lotes, se fraccionaba una gran extensión, había 1000 lotes, ¿no ve? Entonces el dirigente, como a toda la comunidad les daban por dotación, el dirigente se agarraba a 5, 10, hasta 20 lotes, ¿no ve? Y obviamente, digamos, solo esos 10 lotes, el dirigente recibía a título de dotación, es decir, gratis. Porque en realidad, ¿cómo está concebida la dotación? La dotación es una fracción de terreno para que el titular y su familia pueda subsistir. Por eso se habla incluso de patrimonio familiar inembargable, incluso que no se puede rematar, precisamente porque es lo mínimo vital para la subsistencia de esa familia. Por eso el Estado les regala, le dota si quieren, ¿no ve? Pero los dirigentes y varios de las organizaciones no recibían, pues unos recibían 5, 10, 20, ¿no ve? Y no solamente en esa comunidad, iban a otra comunidad, hacían lo mismo, a otra comunidad lo mismo, iban a otros departamentos, lo propio se hacían dotar, y por eso que en algún momento los dirigentes en las áreas rurales se han vuelto tan poderosos porque no solamente recibían por dotación, ¿no?, sino comercializaban y obtenían renta fundiaria gracias a estas dotaciones, ¿sí? A partir de esta concepción o de la modificación de la Constitución Política del Estado, es que se prohíbe las dobles dotaciones, es decir, si has recibido un lote por dotación, no puedes recibir una segunda más. Hay un sistema nacional de dotaciones que, si bien puedes recibir por dotación en Cochabamba, después te trasladas a Santa Cruz, igual en el sistema ya refleja, y obviamente no pueden dotarte 2 ni 10, peor 10 veces, ¿no ve? Entonces, esa incorporación ha sido muy significativa. 396, ¿alguien puede leer? De la misma Constitución, doctor. Sí. Artículo 396, parágrafo primero. El Estado regulará el mercado de tierras, evitando la acumulación en superficies mayores a las reconocidas por la ley, así como su división en superficies menores a la establecida para la pequeña propiedad. Parágrafo segundo. Las extranjeras y los extranjeros bajo ningún título podrán adquirir tierras del Estado. A ver, con referencia al primer parágrafo ya hemos hablado, ¿no? Es decir, el Estado va a regular el máximo de la propiedad agraria, que son 5.000 hectáreas. Y obviamente el mínimo, la división en superficies menores, también va a regular. Bueno, en teoría, porque después no regula, ¿no? Ya hemos hablado también. Ahora acá hay un aporte significativo. Cuando dice las extranjeras y los extranjeros
bajo ningún título podrán adquirir tierras del Estado. Es decir, antes de esta modificación con la anterior Constitución Política del Estado, establecía una prohibición clara, decía que ningún extranjero o extranjero podrá adquirir tierras del Estado dentro de los 50 kilómetros de la frontera. Es decir, de los 50 kilómetros para adelante sí podían adquirir, por eso es que en el lado del oriente conocen que hay menonitas y no sé qué, ¿no ves? Que no son propios de este territorio y obviamente allá han hecho su propia extraterritorialidad, es más, ¿no? Es decir, ni siquiera acatan las normas de este país y se han cogido, si quieren, las mejores tierras que tiene este país, ¿no ve? Pero a partir de esta modificación, dice, ninguna extranjera o extranjero bajo ningún título podrá adquirir tierras del Estado, ni siquiera a través de interpósita persona. ¿Sí? $3.97. Lean, por favor. Ya, doctor. Ya. Artículo 397, parágrafo primero. El trabajo es la fuente fundamental para la adquisición y conservación de la propiedad agraria. Las propiedades deberán cumplir con la función social o con la función económica social para salvaguardar su derecho, de acuerdo a la naturaleza de la propiedad. Parágrafo segundo. La función social se entenderá como el aprovechamiento sostenible de la tierra por parte de los pueblos y comunidades indígenas originarios campesinos, así como el que se realiza en pequeñas propiedades y constituye la fuente de subsistencia y de bienestar y desarrollo sociocultural de sus titulares. En el cumplimiento de la función social se reconocen las normas propias de las comunidades. Parágrafo tercero. La función económica social debe entenderse como el empleo sostenible de la tierra en el desarrollo de las actividades productivas conforme a su capacidad de uso mayor en beneficio de la sociedad, del interés colectivo y de la capacidad del uso mayor en beneficio de la sociedad, del interés colectivo y de su propietario. La propiedad empresarial está sujeta a revisión de acuerdo con la ley para verificar el cumplimiento de la función económica y social. Ya lo leí, doctor. Bien. A ver, atiendan por favor de manera particular porque la interpretación de esta es muy esencial. ¿Sí? A ver, en materia agraria, hola,
Se escucha, doctor. ¿Se escucha? ¿Está bien? Sí, doctor. Sí, doctor, se escucha. Bien. A ver, el artículo 397 dice, el trabajo es la fuente fundamental para la adquisición y o conservación de la propiedad agraria, siempre y cuando cumpla una función social o una función económica social. El tema de la función social y función económica social más adelante les voy a explicar, pero a ver, en materia agraria hay una particularidad. El instituto de la posesión tiene sinónimo de mejor derecho. No estoy diciendo constituye mejor derecho. Tiene sinónimo de mejor derecho. Y me explico por qué. Cuando dice el trabajo es la fuente fundamental para la adquisición, es decir, para comprar la propiedad agraria, debes trabajar, debes estar en posesión. Para la adquisición y conservación de la propiedad, es decir, para comprar debes trabajar. Para conservar el derecho de propiedad, debes trabajar la tierra. ¿Sí? Ahora bien, nos vamos a imaginar en materia o en el área urbana. Si yo me compro una propiedad, ¿qué es lo primero que hago? Futuros abogados, ¿qué hago si me compro una propiedad? ¿Qué Registrar en derechos corresponde? reales, doctor. Ya. Pago el impuesto anual, pago el impuesto a la transferencia, debo tener resolución técnica administrativa, plano aprobado, ¿no ve? Con todas esas cositas básicas, registro en derechos reales. Después de registrar en derechos reales, anualmente debo pagar impuestos, servicios básicos si quieren, luz, agua, alcantarillado. Con eso soy propietario absoluto, indiscutible, porque en derechos reales, cuando se registra con fecha, día, hora, hasta segundo, ¿no ve? Que cuenta para, si quieren, el mejor derecho. ¿Sí? Con esos requisitos, soy pues propietario absoluto. Nadie puede ingresar a mi casa. Si alguien ingresa, ¿qué es? Allanamiento. Como allanamiento. ¿Qué es allanamiento? ¿Qué es allanar? Avasallamiento será, pues, ¿no ve? Y obviamente eso tiene cárcel, constituye un delito penal, ¿no ve? Nadie sin mi autorización puede ingresar a mi propiedad, ni siquiera el presidente de la República, si no hay de por medio una orden judicial o un estado, si quieren, de necesidad inminente, ¿no ve? Si bien vamos a imaginar, Roxana tiene su casa, obviamente el domicilio es inviolable, nadie puede ingresar, pero si resulta que porque su chico le ha dejado y se está ahorcando,
¿Será que voy a necesitar orden de allanamiento? No, No. En este caso de extrema necesidad, por el sufrimiento que está sufriendo, ingresamos sin orden ni autorización expresa, solo cuando hay un peligro inminente. ¿No ve? Bien, hasta ahí el domicilio es inviolable. Nadie puede ingresar. En materia urbana, en el área urbana. Ahora, en el área rural o en materia agraria, las mismas características. Me compro un bien inmueble, registro en derechos reales, pago luz, agua, impuestos, todo lo que haga falta. Frente a otro que solo está en posesión de la tierra o trabajando la tierra. En materia agraria, esa suposesión tiene sinónimo de mejor derecho, es decir, a momento de valorar el mejor derecho, obviamente va a tener prioridad el que solo está en posesión. ¿Qué quiere decir? En materia agraria, si quieren, no es tan, bueno, es importante, pero no es más importante registrar en derechos reales, pagar impuestos, luz, agua, todo, frente a la posesión o el trabajo como fuente fundamental, como establece la Constitución Política del Estado. Entonces, en materia agraria, si quieres comprar y si quieres conservar tu derecho de propiedad, debes trabajar la tierra. Por eso dice, el trabajo es la fuente fundamental para la adquisición y o conservación de la propiedad agraria. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Sí, doctor. 398, ¿quién va a leer? Artículo 398. Se prohíbe el latifundio y la doble titulación por ser contrarios al interés colectivo y al desarrollo del país. Se entiende por latifundio la tenencia improductiva de la tierra que no cumple la función económica social, la explotación de la tierra que aplica un sistema de servidumbre, semi-esclavitud o esclavitud en la relación laboral, o la propiedad que sobrepasa la superficie máxima zonificada establecida en la ley. En ningún caso la superficie máxima podrá exceder las 5.000 hectáreas. Ya, de eso ya hemos hablado, ¿no ve? El 98B, por favor. A ver, básicamente habla sobre lo mismo, pero ya hemos hablado. El máximo de la propiedad agraria que ya no tiene ninguna incidencia. 399. Que alguien lea, por favor. Artículo 399, parágrafo primero. Los nuevos límites de la propiedad agraria zonificada se aplicarán a predios que se hayan adquirido con posterioridad a la vigencia de esta Constitución. A los efectos de la retroactividad de la ley, se reconocen y respetan los derechos de posesión y propiedad agraria de acuerdo a la ley. Parágrafo segundo. Las superficies excedentes que cumplan la función económico-social serán expropiadas. La doble titulación prevista en el artículo anterior se refiere a las dobles dotaciones tramitadas ante el ex Consejo Nacional de Reforma Agraria. La prohibición de la doble
dotación no se aplica a derechos de terceros legalmente adquiridos. Bien, a ver, también ya hemos hablado del carácter que aplica para lo venidero y que no tiene carácter retroactivo la ley. ¿Vale? Bueno, en esta área ustedes saben que la ley puede ser retroactiva cuando favorece al reo, al imputado, en materia laboral y cuando alguien cause daño económico al Estado. Solo en esos tres casos tiene carácter retroactivo, ¿sí? Y después ya hemos hablado del resto. De las dobles dotaciones también ya hemos hablado, ¿vale? Que obviamente debe regir a partir de ahora de esa manera. Y sí, básicamente ya hemos hablado también. 400, ¿quién va a leer? Artículo 400. Por afectar a su aprovechamiento sustentable y por ser contrario al interés colectivo, se prohíbe la división de las propiedades en superficies menores a la superficie máxima de la pequeña propiedad reconocida por la ley, que para su establecimiento tendrá en cuenta las características de las zonas geográficas. El Estado establecerá mecanismos legales para evitar el fraccionamiento de la pequeña propiedad. A ver, esto también ya hemos hablado, pero aquí hay una particularidad, ¿no ve? Es decir, dice que el Estado va a regular las superficies máximas y que no haya fraccionamiento. Pero como ya hemos leído, en la última parte del artículo 48 dice: la propiedad agraria no podrá dividirse en superficies menores a la establecida para la pequeña propiedad, excepto sea resultado del proceso de saneamiento. Entonces, si yo tengo mi propiedad, lo fracciono y lo someto a saneamiento, nuevamente me van a dar un título ejecutorial por esa pequeña fracción, ¿vale? Entonces ahí hay la vulneración. 401. Artículo 401, parágrafo primero. El cumplimiento de la función económica social. El incumplimiento. Perdón, doctor. El incumplimiento de la función económica social o la tenencia latifundista de la tierra serán causales de reversión y la tierra pasará a dominio y propiedad del pueblo boliviano. Parágrafo segundo. La expropiación de la tierra procederá por causa de necesidad y utilidad pública y previo pago de una indemnización justa. Ya. Aquí hay que aclarar algo. Es decir, el incumplimiento de la función económica social o la tenencia latifundista. ¿Qué quiere decir tenencia latifundista? De tener más de 5.000 hectáreas. ¿Ve? Y el incumplimiento de la función económica social, es decir, que no se esté trabajando la tierra. La sanción es la expropiación al dominio originario de la nación, ¿vale? Sin indemnización alguna. Parágrafo 2 dice: la expropiación de las tierras procederá por causas de necesidad o utilidad pública calificada por ley, previo pago de una justa indemnización. La expropiación procede cuando estás cumpliendo la función social, es decir, cuando estás trabajando la tierra. Si el Estado necesita para aperturar una carretera, la construcción de una unidad educativa, lo que fuere, el Estado te va a expropiar, pero debe pagarte una justa indemnización. ¿Sí? 402.
¿Alguien? Artículo 402. El Estado tiene la obligación de, numeral 1, fomentar planes de asentamientos humanos para alcanzar una racional distribución demográfica y un mejor aprovechamiento de la tierra y los recursos naturales, otorgando a los nuevos asentados facilidades de acceso a la educación, salud, seguridad alimentaria y producción, en el marco del ordenamiento territorial del Estado y la conservación del medio ambiente. Numeral 2. Promover políticas dirigidas a eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres en el acceso, tenencia y herencia de la tierra. Bien, a ver, en el parágrafo 1, a ver, ustedes saben que la extensión superficial de nuestro territorio boliviano prácticamente es inmensa y que no hemos logrado, si quieren, explotar porque hay mucha tierra virgen, si quieren, ¿no ve? Por eso es que, más que todo al lado del oriente, por eso es que han debido escuchar que el Estado está dotando de a 50 hectáreas para la gente que quiera colonizar o explotar esa tierra virgen y de acuerdo a este artículo y por mandato constitucional, el Estado tiene la obligación de proveer salud, luz, agua y alcantarillado, ¿no ve? Recursos básicos para fomentar los asentamientos humanos, ¿sí? Ahora bien, con referencia a las políticas de la no discriminación de la mujer, ya se ha avanzado demasiado, creo que ya poco por demás, pero bueno, ahí está la norma, ¿no? 403. Alguien que lea, por favor. Artículo 403. Parágrafo primero. Se reconoce la integralidad del territorio indígena originario campesino, que incluye el derecho a la tierra, al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables, en las condiciones determinadas por la ley, a la consulta previa e informada y a la participación en los beneficios por la explotación de los recursos naturales no renovables que se encuentran en sus territorios, la facultad de aplicar sus normas propias, administrados por sus estructuras de representación y la definición de su desarrollo, de acuerdo a sus criterios culturales y principios de convivencia armónica con la naturaleza. Los territorios indígena originario campesinos podrán estar compuestos por dos comunidades, por comunidades. Parágrafo segundo. El territorio indígena originario campesino comprende áreas de producción, áreas de aprovechamiento y conservación de los recursos naturales y espacios de reproducción social, espiritual y cultural. La ley establecerá el procedimiento para el reconocimiento de estos derechos. Bien, básicamente habla de que las comunidades campesinas tienen derecho a recibir, si quieren, recursos por algún recurso natural explotado en su zona, ¿no ve? Básicamente de eso. El 404 habla del Servicio Nacional de Reforma Agraria, cuya máxima autoridad es el presidente de la República, ¿no ve? Y quien es responsable de planificar, ejecutar y consolidar el proceso de reforma agraria. Bueno, eso es simplemente enunciativo en los hechos. El Ministerio y la Dirección Nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria son quienes se ocupan de planificar y ejecutar las políticas establecidas en materia agraria. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna inquietud, algo que no se comprenda?
¿Está todo claro? Bien, chicos. Nos vemos la clase siguiente. Buenas noches. Doctor, Buenas noches. Sí, doctor, Roxana, dime. ¿Cuándo nos va a dictar las notas? No las tengo ahora. La siguiente clase, ¿me haces recuerdo, por favor? Ya, está ¿Ya? bien, gracias, doctor. Buenas noches. Listo. Hasta luego.